Relajado, Dios es bueno. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Nuevamente, ¿y quién vive? Y a su nombre. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Dios es bueno. Mientras que sepamos que Él vive, estamos en victoria. A veces un poquito caídos así con pereza y cansancio y todo eso, pero con vida, que es lo importante. A veces llenos de frustraciones y situaciones de tristeza y todo ese asunto, pero en victoria en Cristo, porque eso es lo importante. Amén. Hoy tenemos un mensaje lindo y poderoso. Ay, qué lindo, Dios bueno. Y quiero que me acompañen rápidamente a la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Qué lindo es el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de mi Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mira cómo dice la palabra. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora vamos a dar un pequeño salto al versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Dios añada bendición a su palabra en esta hora, que sabemos que es bendita. Pueden tomar asiento aquellos que estaban de pie. Quiero empezar el mensaje del día de hoy, no sin antemano darle un saludo a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a aquellos que están con nosotros el día de hoy, y también le enviamos un saludo a aquellos que por cuestiones de salud no pudieron llegar al templo. Hay personas que se excusaron, están quebrantaditos de salud, pero sabemos que están en el Espíritu juntamente con nosotros, aunque anhelaban estar aquí. Literalmente, bueno, las circunstancias de la vida no permitieron que llegaran, pero les amamos de todo corazón. Saludo a mi familia allá en Colombia también, a mi mamá, a mis abuelos, a todos los que se encuentran por allá, a aquellos que nos ven de las diferentes locaciones del mundo. Así que reciban un cordial saludo y no se te olvide que Cristo te ama y que te ama con un amor inimaginable. Pues mira, iglesia, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la iglesia atravesó por uno de los momentos más difíciles en la historia de la iglesia. Y tiene que ver con algo que marcaría la historia de la iglesia de Jesús. Y según un estudio que hicieron muchos líderes, personas de reconocimiento, ministerios poderosos que en aquel momento estaban, y creo que algunos de ellos todavía se mantienen en pie, ellos daban por sentado que en este siglo XXI la iglesia estaba encaminada a pasar por una crisis espiritual. Porque a finales del siglo XX ya se empezaba a marcar o a denominar esa línea en donde la iglesia tomaba un rumbo un poco alejado de la palabra del Señor. Y entonces la iglesia empezó a vivir no conforme a la palabra, sino conforme al consumidor. Y hoy en día pagamos el precio de ese momento tan crucial de la iglesia, porque literalmente poco a poco se fue desviando de algo tan importante y fundamental como lo es la palabra de Dios. Entonces dicen estos estudiosos y estos líderes de reconocimiento que en el postrer tiempo, en el siglo XXI en el cual vivimos nosotros, la iglesia se iba a enfocar más en mensajes que llenaran las emociones del pueblo, las emociones de la iglesia, pero que en cierta manera iban a tener un vacío espiritual. Y le damos gracias, Señor, que por lo menos nos hemos mantenido bajo la línea de que lo más importante es el fundamento de la palabra. Porque de nada le sirve a un líder llamado por el Señor que le toquemos las emociones de las personas, pero que no haya una transformación. Y lo más importante para la vida de todo ser humano es
que haya una transformación en nuestra vida y haya un cambio. Y ese cambio empezó a partir de aquel momento crucial en la vida de la iglesia, como lo fue en aquel momento en donde Cristo entrega su vida en aquella cruz. Después vuelve y se aparece a sus discípulos, y dice la historia bíblica que durante un periodo de tiempo se le aparecía a los discípulos dando señales de que Él era el Cristo y que había resucitado. Y les anuncia, como leímos en la Escritura, que no debían de salir de Jerusalén hasta que no fuesen embestidos por la promesa o recibieran la promesa que ella les había dicho de antemano, que venía directamente del Padre, y era la promesa del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que se conoce como el día de Pentecostés. Y cuando analizamos lo que es el día de Pentecostés, fue aquel día maravilloso, poderoso e importante en donde la iglesia fue llena del Espíritu Santo de Dios. Juan, ¿hay alguien dándole clase a los jóvenes? Dile que pasen para acá. Permítame un momento, iglesia. Hey, youth, if you don't have your teacher, please come in inside the church. Thank you. Entonces, ese día de Pentecostés, a través del tiempo, la iglesia lo fue tornando en cierta manera, no quiero llamarlo así, pero en una secta. Entonces se estableció lo que fue la iglesia pentecostal, y literalmente poco a poco se fue inmiscuyendo el enemigo, creando diferencias entre el pueblo de Cristo. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque ahí literalmente, yo no puedo decir que sean todos, pero hay personas que si tú no eres pentecostal, tú no eres parte de la iglesia de Cristo. Si tú tienes una manera de vivir diferente al concepto de lo que ellos establecieron como normativa, como dogma de la iglesia, tú no eres participante a la salvación. Y literalmente poco a poco fue entrándose la división dentro de la iglesia de Jesús, y se perdió el propósito con el cual Dios vino en Pentecostés, que fue la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dice, cuando llegue esa promesa, no simplemente vosotros seréis revestidos del Espíritu Santo de Dios, poseedores de la promesa, sino que dice, vosotros también recibiréis poder. Y después de que hayan recibido el poder, entonces ustedes podrán ser testigos, no simplemente en Jerusalén y en Judea, sino hasta los confines de la tierra. Y de ahí nace la iglesia de Jesús. Y hay algo tan importante que tenemos que tener, y es que es la dispensación del Espíritu. Porque si hubiese sido la dispensación de la ley la que se hubiese establecido a partir del día de Pentecostés, entonces ni tú ni yo seríamos portadores de la promesa del Señor. Porque por medio de la ley nadie podría ser salvo. Pero a través de la promesa del día de Pentecostés, a través de la venida del Espíritu Santo, entonces sí podemos ser salvos. Porque ya no vivimos conforme a los rudimentos de la ley, conforme a la escritura de la ley, sino que vivimos conforme al Espíritu. Y dice la escritura que los que tienen el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora podemos deducir que está el movimiento poderoso de la iglesia. La iglesia comprada con la sangre de Cristo, llena del Espíritu Santo de Dios. Pero no necesitamos del diablo para que haya división de la iglesia, porque la misma iglesia se está dividiendo desde adentro hacia afuera. Y tengo que decirle al pueblo que ese acontecimiento ya pasó.
Y la escritura dice que aquellos que se oponen a lo que es de Cristo automáticamente se constituyen en anticristos. Oye, el hombre de pecado, el anticristo, todavía no se ha manifestado al mundo, pero ya dentro de la iglesia de Cristo están operando los anticristos ya. Y Jesús nos dio el mandato. Oye, ustedes van a ir y van a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ese será salvo, y el que no creyere, allá ese tendrá que bregar con Dios porque se perdió de la salvación. Pero yo tengo fe que en lo que Cristo me dio como orden, como mandato, no estaba en delegar quién era de Cristo y quién no era de Cristo. Cuál era la iglesia que Cristo había fundamentado o cuál era la iglesia que Jesús no había fundamentado. Jesús simplemente me manda a que, tú aprende a vivir en el Espíritu, a través de la llenura del Espíritu, pero no te opongas a aquellos que se levantan y están predicando el Evangelio. Oye, ¿tú sabes cuánta gente se ha levantado en contra de esta iglesia? Sabemos que por ahí santeros y brujos y satanistas que vienen y hacen trabajos aquí enfrente del templo, eso lo sabemos. Pero los que literalmente están haciendo más daño, oye, no son los brujos, ni santeros, ni satanistas. Son los que están y supuestamente se llaman hermanos de nosotros. Pero déjame decirle una noticia a ese pueblo y mis amados hermanos y queridos amigos, que entre más se oprime la iglesia de Cristo, más crecimiento hay en la iglesia de Cristo. O si no, démonos un paseíto por el Éxodo. Oye, dice la escritura y en el capítulo 1 del libro de Éxodo que entre los egipcios más oprimían a los israelitas, más ellos se multiplicaban y crecían en Dios. Oye, porque esto no se trata, el crecimiento no se trata del qué dirá la gente, el crecimiento se trata de Dios, que es quien da el crecimiento. Tú sabes cuántas veces, oye, mira, no tienes necesidad ni que un hermano se levante en contra tuyo para ser oprimido en tu pensamiento, porque muchas veces tú mismo con tu mente, con tu pensamiento te oprimes, pero ahí es donde, como que se me quería parar esto, ahí es cuando el Espíritu tiene que tomar el control de la vida del ser humano y el dominio de pensamiento, de sentimiento, de ocasión, de circunstancia, de temporada, porque Dios no nos llamó a ser una iglesia que vivamos de sentimiento, sino Dios nos llamó a ser una iglesia que vivamos del poder de Dios, del Espíritu Santo y fuego. Esa es la iglesia de Jesús. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que empezar nosotros a batallar de la manera correcta. Primeramente reconociendo que nosotros somos personas que vivimos en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es la raíz de que muchas veces los pensamientos nos opriman? La tristeza nos oprima. Oye, la circunstancia nos ahogue. Oye, las situaciones nos entristezcan. Que no sabemos que nosotros estamos viviendo en la temporada del Espíritu. Esa es la identidad que le da Cristo a la iglesia de Jesús. La identidad de ser una iglesia llena del poder de Dios. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, oye, ahí en el capítulo 8, si no estoy mal, si mi mente no me falla, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos está ese mismo tema, viviendo en el Espíritu. Y Pablo le dedica todo un capítulo a la explicación de lo que es vivir en el Espíritu. Y yo quiero leerte lo que Pablo empieza a decirle a la iglesia de Cristo allí. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo empieza a transmitir el mensaje. Ninguna condenación hay para aquellos que viven en el Espíritu y no conforme a la carne. Porque si yo vivo conforme a la carne, estoy viviendo conforme a la ley del pecado. Porque mis miembros es imposible que se sujeten a lo que es la voluntad de Dios, porque constantemente se inclinan al pecado, a suplir la saciedad de mi concupiscencia que es en la carne. Pero Pablo dice
Pero ahora nosotros no somos los que vivimos según la carne y según la ley. Ahora nosotros somos los que vivimos conforme al Espíritu. Porque conforme al Espíritu que da vida, el Espíritu que da vida me vivifica y me aparta de la ley del pecado. Pero cuando yo no tengo el conocimiento de que el Espíritu que da vida, el Espíritu de vida me aparta de la ley del pecado, literalmente me puedo ya estar sumergiendo en el pecado y me pierdo del beneficio de vivir en la gracia. Ahora, déjame aclararle algo a la iglesia. Esto no tiene nada que ver con vestuario. Esto no tiene nada que ver con comidas. Esto no tiene nada que ver con bebidas. Esto tiene que ver con algo más allá de lo terrenal. Algo que se manifiesta en el ámbito espiritual, en el ámbito celestial. Sí, porque yo puedo decirle a la gente aquí, ok, yo puedo imponer una norma. Ok, si de hoy en adelante las damas no se visten con falda, entonces no entrarán al reino de los cielos. Pero eso no tiene nada que ver con el espíritu de vida. Porque ¿de qué me sirve a mí trabajar con tu apariencia externa si por dentro tu corazón está sumergido en pecados, delitos y tristeza? Ahora sí te puedo yo decir, no que esté imponiendo el pantalón aquí, no, tú vente como tú quieras. Pero sí le puedo decir a la iglesia, oye, empecemos a trabajar con tu corazón. Porque es importante que tú empieces a vivir con el Espíritu Santo y a tener una relación con Él. Que Él mismo es el que se va a encargar de trabajar lo más profundo que hay dentro de ti. Y Él te va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Porque conforme a mi pensamiento, yo puedo tratar de imponerte algo que a mí me funcionó. Pero no significa que porque a mí me haya funcionado, te va a funcionar a ti. Ahora sí te puedo decir con testimonio, porque ¿qué decía la Escritura? Oye, ustedes cuando sean revestidos del Espíritu Santo de Dios van a ser testigos, no simplemente en Judea, sino a los confines de la tierra. Porque si no fuésemos por vestuario, ni siquiera la corbata, el gabán, ni nada de eso está bíblico. Si no fuésemos por vestuario. Y tendríamos que todos andar en túnicas como allá en el antiguo Jerusalén. Ahora, hay una escritura en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, en donde Jeremías, Dios le habla al pueblo a través de Jeremías diciéndole, así dice Jehová, paraos en los caminos y preguntar cuáles son las sendas, el buen camino y andar por él. Eso lo dice el profeta Jeremías. Ahora, puedo yo entender que en este tiempo Dios le está diciendo a su iglesia, ustedes están como muy desaforados, deténganse en un momentico. Oye, deténganse en el camino y hagan un análisis y pregunten por las sendas antiguas. Oye, no te está hablando de una, te está hablando de sendas. ¿Qué quiere decir sendas? Caminos. Te está hablando de diferentes caminos para poder vivir una vida agradable al Señor. Ahora, sí hay un solo camino que te va a llevar al cielo. ¿Ustedes creen que Dios no sabía ya en su eterno propósito que Dios iba a llamar a mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, toda Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa, Asia? ¿Ustedes creen que Dios no sabía eso? Y Dios va a trabajar conforme a cada, ¿cómo se llama eso? Cultura, eso es. Entonces yo no puedo decirle, Rodrigo, te voy a poner como ejemplo. Yo no puedo decirle a Rodrigo, oye Rodrigo, si tú escuchas música cristiana mexicana y no escuchas la mía, te vas a perder. Oye, si tú solo escuchas ranchera cristiana mexicana, entonces te pierdes porque eso no es lo que Dios me enseñó. No, esa es la multiforme gracia de Dios. Ahora sí le puedo decir a Rodrigo, oye, tú sabes que cuando yo veo a Rodrigo, oye Rodrigo, en ti yo veo el poder de Dios, porque si Dios tuvo el poder, aunque tú seas mexicano y yo sea colombiano y nos injertó a la iglesia de Jesús, entonces eso atestigua de que Dios es veraz. Yo no conocí a Rodrigo antes de venir a los caminos del Señor, pero si estaba como yo, oye, Rodrigo, nos declaramos como caso perdido. Pero más sin embargo en Rodrigo yo veo a Dios cada vez que veo a Rodrigo.
Porque, oye, esto, mira, Pablo lo dice, oye, esto no es por vista, sino que esto es por fe. Porque hay muchos que queremos ver a Dios, pero literalmente no hay quien pueda ver a Dios y pueda seguir caminando con vida. Ahora, a través de cada uno de los que están aquí sentados, yo puedo ver a Dios. Y por eso era que Jesús le decía a Tomás, oye Tomás, tanto que tú has andado conmigo y me has visto y tú me has dicho que te enseñe al Padre. Si ya tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. ¿Cuántas veces le hemos pedido en oración, oh Señor, yo quiero verte? Señor, yo quiero sentirte. Yo quiero que tú me des un abrazo. Oye, y es que no te es suficiente que una persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú entras por la puerta de la iglesia, que te dice, Anando, Dios te bendiga, Cristo te ama. Oye, Dios tiene un propósito para ti. ¿Tú crees que eso no es suficiente para yo creer en el poder de Dios? ¿Hasta cuándo la iglesia va a divagar en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo la iglesia va a entender que simplemente lo que tenemos es que obedecer a Dios, servirle a Dios, amar a Dios, vivir en Dios, procurar la presencia de Dios? Porque sin la presencia de Dios el ser humano nada puede ser. Ponte simplemente a analizar en dónde tú estarías en este momento si no fuese porque Dios extendió su mano y te levantó. ¿Por qué tenemos que nosotros venir con tristeza a la iglesia y sentirnos tan derrotados y vivir con ese Dios mío, ese delirio de persecución de que soy feo y que nadie me quiere cuando ya Cristo te amó? ¿Cuándo vamos a empezar nosotros a empoderarnos de eso que dice ahí? Viviendo en el Espíritu. El apóstol Pablo dice, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Y entonces leemos un montón de escritura bíblica. Oye, qué lindo ver, sí, que hubo personas que cerraron bocas de leones, personas que caminaron por encima del agua como Jesús, oye, personas que abrieron los mares y que el pueblo de Israel pasó en seco. Qué lindo leer todo eso. Y qué lindo también leer que Jeremías en cierto momento pasó por tristeza y depresión. Oye, que hubo personas que se sintieron solos y vacíos, que se escondieron en una cueva y quería que la cueva se le tirara de encima y que se desapareciera. ¿Hasta cuándo vamos a entender que la escritura dice que en cierto momento Jeremías dice, oye, yo no quería predicar tu palabra, oye, yo no quería saber nada de ti, pero había algo que era más fuerte que yo, algo que yo no pude controlar? Y lo expresa Jeremías, yo sentí como un fuego dentro de mí que me hizo hablar acerca de tu gloria y de tu grandeza. ¿Cuándo vamos a entender eso, iglesia? A veces no tenemos ganas de venir a la iglesia. Oye, a veces yo no quiero venir a la iglesia, pero hay un fuego dentro de mí que me dice, John, y si Dios no te hubiese rescatado a ti, ¿a dónde tú estarías en el momento? Y ahí mismo se me quita la ñoñería y la niñería y la lloradera y todo eso, y me dice, está bien, sí, Señor, tú tienes toda la razón. Y tú sabes que el día más importante de mi vida no simplemente fue el día, gloria al Señor, que yo nací, sino que el día más importante de mi vida fue el día en que Jesús me encontró en el camino. Ese fue el día más importante en mi vida. Sí, porque no estamos aquí porque somos nenes lindos. No, muchos de nosotros somos feos y aún así Dios nos ama. No, el Señor. Sí, yo me incluyo ahí. Porque a veces yo tengo ese guille de que soy papizongo, bonitillo y cosas así. No, pero yo también soy feito. Pero Dios no se fijó en apariencia alguna. Oye, yo le hablaba con los muchachos allá atrás y yo le decía a Juan, y a ti también te dije, decía, oye, yo a veces me pregunto unas cosas y yo digo, ¿qué hizo o qué movió a Dios a hacer la creación? Porque literalmente Satanás pecó contra Dios antes de la creación. Y aún así Dios decide, oye, Él conoce el presente, pasado y futuro. Y aunque Él ya sabía que en el futuro, oye, no simplemente el pueblo de Israel, sino que la iglesia de Cristo le iban a fallar. Oye, iban a tener poca fe. Oye, Dios sabía todo eso, pero aún así Él continuó con el plan y el propósito que tenía ya establecido desde la eternidad. Y si no fuese por eso, ni tú ni yo estaríamos el día de hoy aquí sentados.
Y yo me preguntaba, Señor, ¿pero por qué? Le pregunto a mi esposa, yo que tú preguntas unas cosas, ¿yo qué voy a saber? Y yo seguía indagando, Señor, ¿pero por qué? Yo quisiera tener una respuesta. Y la respuesta que pude yo tener dentro de mis palabras es que Él todo el tiempo lo que ha querido es mostrar su infinita misericordia y su poder. Y ha querido demostrarle no simplemente al diablo, sino que ha querido demostrarle a la humanidad que no hay otro Dios como Él. Que Él es el único Dios verdadero y real. Que Él es el único capaz de amarte con todo y tus defectos y problemas y circunstancias y mala crianza y todo lo malo que le quiera llamar. Aún así, Él no deja de amarte. ¿Y qué puedo yo entender? Que Dios también quiso tener esa misma misericordia con Satanás, pero Satanás no quiso aceptarla. Yo no me quiero meter en líos, pero yo creo que hay personas así. Habemos personas así, que por más que hemos experimentado la misericordia del Señor, por más que Dios nos hace llamado a la liberación y a la libertad, nosotros mismos seguimos ahí, mira, cautivándonos en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del pensamiento, y podemos vivir en un círculo vicioso como el pueblo de Israel, que anduvo 40 años por el desierto y nunca se dieron cuenta a cuál era el Dios al que ellos tanto estaban sirviendo. Qué lindo sería que nosotros logremos verdaderamente identificar al Dios que nosotros le servimos. Y mire, continúa diciendo en ese capítulo 8. Así que hermanos, en el versículo 12, mira lo que dice. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mira lo que te dice la Escritura. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces tú vas a vivir, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para nuevamente estar esclavos al pecado. Tú puedes pensar, no, pero es que yo no he estado en adulterio, yo no he robado, yo no he matado, no he dicho mentiras grandes, solo he dicho mentiras blancas así, de esas que no son tan mentirosas, y no tengo pecado tan grande. Pero más sin embargo, cuando estamos lejos de Dios, estamos literalmente viviendo en la carne. Porque tal vez tú no has matado, sí, pero ¿cuántas veces tú no te has enojado con alguien? Y en el pensamiento, oye, le has pasado el carro por encima, así como me pasó a mí en esta semana. Oye, tengo que hablar la verdad. Yo iba guiando y de un momento a otro se me atravesó una persona. No fui yo que iba rápido, la persona se me atravesó. Entonces yo logré frenar y en lugar de decirme I'm sorry, en lugar de disculparse, lo que empezó fue a decirme un montón de bellos piropos. Y entonces ahí yo tuve que tomar la decisión. Yo dije, ¿será que estoy viviendo en el espíritu o estoy viviendo en la carne? Y me di cuenta que mucho fallo yo, porque mismo bajé la ventana. ¿Qué tú dijiste? Que chara. Le dije yo a ella, chara. Ya, no le insulté, pero ya había pecado yo contra el Señor. Y entonces eso me llevó a pensar que la Escritura dice, el que esté firme, vele que no caiga. Oye, yo puedo hacer mucha oración. Yo puedo leer la Escritura un montón de veces. Oye, yo puedo ayunar unas cuantas veces. Oye, pero el problema no es que simplemente yo practique la oración, de que lea la Escritura y que practique el ayuno, sino el problema está en que ¿será que todo eso me está haciendo el efecto que tiene que causar en mi vida? Y que cuando vienen este tipo de situaciones y se me presentan, verdaderamente yo estoy teniendo el dominio propio que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y eso me llevó a mí a identificar que había una falla dentro de mí y que me estaba yo viviendo sobre una sobreconfianza de que yo no iba a pecar, y pequé con algo tan sencillo. Y entonces ahí me tocó decir, ¿tú sabes qué, Señor?
estoy pecando, Dios, pequé contra ti. Me desenfoqué, me fui, en cierta manera, me fui por la volanta por allá, perdí el enfoque de el ejemplo que yo tengo que dar y pequé contra ti. Ahora, hubiese sido una persona que no estuviese claro en mi convicción en quién yo he creído, ese pensamiento me puede llevar a sumergirme en una tristeza que literalmente no me iba a dejar levantarme. Pero yo dije, no, ¿tú sabes qué? Si yo vivo en el Espíritu, esa no es una garantía de que yo no voy a fallarle a Dios, sino que si yo vivo en el Espíritu, la garantía que eso me da es que cuando yo le falle a Dios, que no sea por una manera premeditada, sino que me pase por accidente, entonces como yo vivo en el Espíritu, vienen a memoria las misericordias que Dios ha tenido conmigo y que puede volver nuevamente a tener conmigo, porque las misericordias de Dios son nuevas que cada mañana. Eso es lo que es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es tener la certeza de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que han de manifestarse en la iglesia de Jesús. Oye, esa es la única certeza que me da a mí de vivir en el Espíritu, de que si Dios es conmigo, no hay quien pueda ser contra mí. El que yo viva en el Espíritu, eso me da la garantía de que, ok, yo tengo el conocimiento de que están las obras de la carne, pero que yo no quiero vivir bajo las obras de la carne, sino que yo quiero vivir bajo el fruto del Espíritu. Eso es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu es saber que en mi momento de aflicción, oye, yo puedo buscar a Jehová, que yo puedo acudir a Él, que yo puedo acercarme a Él en oración. Y hay un salmo de eso, el Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y dice la Escritura, y los que miraron a Él fueron alumbrados. Oye, ¿cuántas veces tú no te has sentido solo y en tristeza, en depresiones? Oye, que te agarran esos pensamientos y tan fácil que es tú aquí, mira, programártelo en tu mente. Oye, yo me estoy sintiendo así, pero esto no determina mi identidad. Oye, tal vez yo me estoy sintiendo de esta manera, pero eso no es lo que yo soy. Eso es lo que el diablo quiere que yo sea, pero Dios me tiene una identidad mucho mejor que la que el pensamiento me quiere dar a mí. De que día tras día yo diga, Señor, ok, yo soy un ser humano finito, porque yo soy finito. No que estoy flaco, no, infinito. Estoy un poquito flaco, pero yo soy un ser humano finito. Pero que cuando la gloria del Dios incorruptible, del Dios infinito desciende sobre mi vida, oye, aquello finito se me olvidó y yo vengo a ser uno con el Dios infinito. Oye, ¿estamos entendiendo eso? Que aunque yo tenga esas fallas, que aunque yo peque contra Dios, oye, no estoy hablando para que pequemos deliberadamente, no, sino que eventualmente vamos a caer, pero que cuando nosotros caemos y tropezamos, oye, estoy caído, pero yo no estoy derrumbado. Oye, si me caigo, yo me puedo levantar. Oye, si en algún momento yo siento que voy a desmayar, hay uno que me va a ayudar a levantarme. ¿Cuál es uno de los márgenes más peligrosos de la muerte espiritual de la iglesia? Aquí, mira, esto aquí. Y a mí me gustó lo que hicieron allá al frente del espejo, porque le pusieron un sign al lado que dice: esta es la persona por quien Jesús dio su vida. Y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos pegar un letrero así en nuestra casa, enfrente del espejo, porque ¿quién no se va a maquillarse o hacerse el pelito? Yo creo que todos lo hacemos, para que día tras día tú te recuerdes quién eres tú delante de la presencia de Dios. Porque podemos pensar, no, es que yo no tengo ningún valor. No, si tú tienes un valor. Y mira qué valor tan grande que tú tienes, que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por ti. ¿Qué más valor tú quieres tener? Te menosprecia la gente, olvídate de la gente que te menosprecia. Pero cada vez que tú te mires al espejo, oye, Jesús, tú debiste haber visto algo en mí. Sí, porque a veces nosotros mismos no nos vemos lo que tenemos, lo que Dios ha depositado en nosotros. Y viene alguien y te dice, no, es que tú eres feo, o que tú estás flaco, o que tú estás gordo.
O que yo no sé qué que tú eres un malcriado, que tal cosa, que tal otra, y ya tú literalmente te metes eso en la mente y no hay quien te saque de ese pensamiento. Pero de vez en cuando es bueno que tú te mires al espejo y que tú te hables a ti mismo y tú digas: oye, qué lindo, qué linda tú eres. Oye, cuánto valor tú tienes. Oye, qué hombre y qué mujer espiritual tú puedes llegar a ser. Oye, sí, tú puedes llegar a ser una herramienta poderosa en las manos del Señor. Si no se habla cada uno a sí mismo, y nosotros que conocemos el Espíritu que mora en nosotros, ¿quién más nos va a decir a nosotros quiénes somos verdaderamente? Nosotros tenemos que empezar a darnos el valor que Dios nos ha dado como iglesia y como pueblo del Señor. Y mira cómo continúa diciendo ese capítulo 8. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del versículo 18 del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Mira lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo: aunque nosotros ya recibimos el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, aún todavía nos espera y nos aguarda una redención. Porque mientras que nosotros estemos en este cuerpo mortal, esta carne va a luchar contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ahora, no te da eso respuesta porque a veces tú no puedes conciliar el sueño en las noches. Porque a veces tú no puedes tener tranquilidad en tu diario vivir. Porque a veces batallan los pensamientos dentro de ti. Oye, no es porque tú estés en pecado, sino simple y sencillamente es porque tu carne batalla contra el Espíritu y el Espíritu batalla contra la carne. Ahora, el problema está no en yo saber eso, sino en saber qué es lo que está dominando en mí. Si está dominando en mí el Espíritu o está dominando la carne. Seguimos. Oye, esto parece como escuela bíblica. Porque en esperanza fuimos salvos por la esperanza que se ve. Bueno, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice la Escritura. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuántos de los que están aquí no han sentido tan siquiera por la primera vez la presencia del Espíritu Santo? Y es algo tan real, algo tan poderoso. Pero si no anhelamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿cómo vamos a nosotros recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios? ¿Puedo yo haber confesado a Jesús? ¿Puedo yo haber hecho mi confesión de fe? Pero me voy yo a perder del regalo tan maravilloso como es sentir la presencia y las caricias del Espíritu Santo de Dios, cuando está tan accesible para mí. Oye, no tengo que pagar ninguna cantidad de dinero. Lo único que tengo que hacer es pedirle el Espíritu Santo al Padre: Señor, permíteme sentir tu presencia. Día tras día yo le digo: Señor, yo quiero sentir tu presencia el día de hoy. Cuando me levanto: Señor, yo quiero sentir tu presencia el día de hoy. Yo quiero sentir tu Espíritu Santo. Y si no lo he sentido durante todo el día, por la noche, Señor, yo me voy a acostar y yo quiero sentir tu presencia, porque el día de hoy no la he sentido, Señor. Y a veces ha habido momentos en donde paso todo un día y tal vez no siento las caricias del Espíritu Santo de Dios, pero por eso no es que yo voy a dejar de creer en que el Espíritu Santo de Dios es real, sino que día tras día yo anhelo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Oye, aunque el Señor no me toque ese día, yo sé que el día de mañana lo puede hacer. Aunque se tarde una semana, yo sé que la próxima semana Dios me puede tocar con el Espíritu Santo de Dios.
Pero ¿cuántos anhelamos celosamente la presencia y las caricias del Espíritu Santo de Dios, que es quien me ayuda a vivir en el Espíritu? Él es quien me ayuda a vivir en el Espíritu. Ahora podemos pensar, no, es que eso no es real. No, si eso es más real que el aire que tú respiras. Porque se me manifiestan las actitudes que se me manifiestan. Oye, ¿tú sabes por qué? Porque no estás permitiendo que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y si nosotros como iglesia permitiéramos que el Espíritu Santo haga su trabajo, oye, veríamos la gloria de Dios. El problema es que nosotros somos los que queremos cambiar la gente, pero nosotros no somos los que cambiamos la gente. El Espíritu Santo es quien cambia la gente. Por eso aquí yo no pierdo el tiempo de predicar de vestuario, de corte de pelo, de que si se pintan o no se pintan, no, porque eso no tiene nada que ver con lo que es la salvación y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu le quiere cambiar a alguien el corte de pelo, allá eso es entre Dios y el hombre. Si el Espíritu le quiere cambiar a alguien la manera de vestir, allá es entre Dios y el hombre. Si el Espíritu Santo de Dios le quiere cambiar el vocabulario a alguien, allá eso es entre Dios y el hombre. Si el Espíritu Santo le quiere cambiar el pensamiento de una persona, allá es entre el Espíritu Santo de Dios y el hombre. ¿Para qué estamos nosotros puestos como iglesia? Oye, no es para juzgar y señalar al que está sentado al lado tuyo. Oye, nosotros estamos puestos como iglesia, es para levantar al caído, para ayudarle al que tropieza, para hacer de bendición al que todavía no ha experimentado la bendición de Dios, para mostrarle el amor del Padre al que todavía no ha experimentado el amor de Dios. A eso es lo que la iglesia está llamada, mi amado hermano. Mira, la iglesia era para que estuviera así, que no le entrara ni una sola alma a las iglesias. Oye, la iglesia era para que estuviera, oye, ¿tú sabes qué? Para que la iglesia fuera literalmente el canal de bendición, pero hay mucha gente que no quiere saber de la iglesia de Jesús. Y eso a mí como ministro me da tristeza decirlo, que hay personas que no quieren saber de la iglesia de Jesús, y que nosotros tengamos que salir a luchar tan fuerte para ganarnos un alma para Cristo. Si cuando Jesús estuvo en esta tierra, oye, Él no llamó, Él no se fue tocando puerta por puerta. Oye, la gente llegaba hacia donde Jesús. Oye, la gente vio algo diferente en Jesús. ¿Y será que la gente en este tiempo está viendo esa diferencia en la iglesia de Jesús? O más bien lo que la gente está viendo es que la iglesia de Jesús está matando uno con otro. Que la iglesia de Jesús, mira, hacen live para criticar de que si esa iglesia es de Dios, de que si esa iglesia no es de Dios, de que estos antes eran de santidad, ahora no son de santidad. ¿Y qué es lo que está viendo la humanidad? Hermanos matándose los unos a los otros. Pero tengo que decirle a aquellos que nos ven, que no quieren saber nada de Jesús, oye, todavía hay lugares donde tú puedes llegar y te van a amar. Este mensaje es para aquellos que están a punto de perder su familia. Todavía hay oportunidad para tu familia. Ahí donde tú estás. Que tú estás pensando en que tu familia se terminó y que ya no hay oportunidad. Todavía hay oportunidad para ti. De que tú sientes que nadie te ama y llegan los pensamientos de quítate la vida. No, no te quites la vida en nada. Porque Dios todavía te ama a ti. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Aprende a luchar en esta vida. Aprende a levantarte. Oye, no permitas que las circunstancias que han acontecido, oye, más allá de lo que fue en tu vida pasada, no permita que eso te lleve a esclavizarte en el pensamiento de que tú no vas a alcanzar nada en la vida. Porque yo sí te tengo una noticia de que todavía hay un propósito para ti. Quien quiera que tú seas, oye, deja de estar mirando atrás. Levántate, príncipe, princesa, levántate, que tú puedes levantarte. Salte de ese pensamiento. ¿Por qué perdiste las ganas de vivir? ¿Por qué has perdido las ganas de vivir? Ahí donde tú estás, pregúntate, ¿por qué perdiste las ganas de vivir? ¿Es que acaso no hay un Dios poderoso que día tras día está trabajando con tu corazón y quiere que tú des el paso para que tú puedas experimentar el poder de Dios glorioso?
¿Por qué tú sigues viviendo así? Salte de ahí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Termina diciendo el apóstol en ese último versículo del capítulo 8. ¿Qué puedo yo decir en esta hora? Que es momento de hacer un alto en nuestro camino, de preguntarnos por aquella senda de la vida. Oye, no las sendas de dogmas que nos lleven a la destrucción, sino por las sendas de la vida que nos acerquen a Jesús. Vamos a levantarnos en el ánimo del Espíritu y empecemos a vivir de una manera diferente, iglesia. Olvidémonos del qué dirán. La gente te va a criticar. Y aquellos que a veces te dan la mano y que se ríen contigo, son lo mismo que cuando tú das la espalda. Hasta en su pensamiento dice, ojalá que le vaya mal en su proyecto. Aquellos que no le andes hablando de tus planes y proyectos a cualquiera, porque no todos están de acuerdo con la bendición que tú estás a punto de recibir. Aquí toca como los caballos que le ponen la gringola. Olvídate del que está a tu lado. Que cómo es posible que que no está en santidad, le estén dando parte en la iglesia. Tú olvídate, enfócate. Porque cuando Dios pone propósito sobre la vida de alguien, ni el diablo, ni ser humano alguno, ni líder alguno va a romper el propósito que Dios ha trazado para tu vida. Porque hay muchos que el día de hoy se encuentran destituidos de los altares, y hay muchos que están siendo oprimidos por esos que están destituidos de los altares y no han podido encontrar su propósito, porque todavía siguen cegados a que lo que esa persona me dice, eso es lo que yo soy. Y déjame decirte en esta hora que hay propósito para ti, que hay crecimiento para ti, hay una nueva vida para ti, hay algo diferente para ti, hay una nueva experiencia para ti, hay algo que va a cambiar en tu vida. ¿Cuántos pueden creer que hay algo que va a cambiar en nuestras vidas? Voy a terminar con esto. Yo recuerdo que cuando inició el año, yo le dije, Señor, este año yo quiero experimentar cosas diferentes y yo quiero vivir cosas diferentes. Y hasta el día de hoy puedo decir que las he vivido y las he experimentado. He experimentado el amor de mi Padre a una magnitud que tal vez nunca antes la había experimentado. Y yo invito a todos los que estamos aquí, a los que están ahí a través de la transmisión, que hagas un propósito con el Padre. Y que le digas, Señor, yo quiero probar algo diferente en mi vida. Yo no quiero ser simplemente esa persona que vaya a la iglesia, me siente y caliente el banco por 2 horas allí y no pueda hacer nada para tu obra. Yo quiero hacer algo para ti. Y tal vez no sea agarrar un micrófono, pero tal vez sea simplemente demostrar amor. Pero si no tienes amor dentro de ese corazón, ¿cómo tú vas a dar de lo que tú no tienes? Así que vamos a hacer el propósito de empezar a vivir en el Espíritu. Empecemos a hacernos ese propósito. Quiero empezar a vivir en el Espíritu, para que tú veas cómo tú vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, y todos esos pensamientos que te turban se te van a ir uno por uno, día tras día, y va a haber una transformación en ti. Vamos a estar de pie, iglesia.